Vamos a continuar ahora en el serie de conversaciones, de- com- compartiendo Jesús con otros y cómo nosotros podemos venir al lugar donde podemos ser más efectivos en dejar a otros saber a la de esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús y nosotros somos su ayuda para ofrecer su esperanza. Vamos a orar en esta mañana porque yo soy su ayuda aún para llevar este mensaje a ustedes. Señor, gracias, muchas gracias por la esperanza que tú nos das, por la esperanza que tú nos das a nosotros. Y vengo a ti pidiéndote que mientras vemos en tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos, que por ejemplo las cosas vengan a ser claras en nosotros que no hemos visto en tu palabra o cosas que no hemos visto acerca de nosotros mismos, que por nosotros podamos ser confrontados, conformados a la imagen de Cristo Jesús. Por favor, ven y enséñanos a través de mí y que cada persona que escucha en esta enseñanza, que se abra su corazón para oír de ti, que unjas esas instrucciones de que nos muevas a confiar y obedecerte a ti, porque tú eres aquel que nosotros buscamos. Tú eres el Señor que nosotros nos sometemos. Así pues, Señor, te pedimos que tu señorío sea ejercido sobre nosotros y que yo pueda llevar esta palabra con ánimo a esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. En Santiago 1:19 encontramos estas palabras que dice: todo aquel que sea rápido para oír, lento para hablar, lento para enojarse. Todos hacemos eso muy bien, ¿no? Es un reto que nosotros tenemos con nuestra boca a veces, que para ser aquellos que somos rápidos para oír en vez de rápidos de hablar o rápido para enojarnos. Y aún así, las conversaciones pueden ser difíciles para nosotros porque nosotros queremos hablar más en vez de escuchar y queremos que nos escuchen en vez de que nosotros queremos escucharles a ellos. Así pues, si nosotros aprendemos a ser escuchadores, entonces podemos desarrollar buenas conversaciones. Así pues, quiero hablar acerca de eso ahora. Queremos hablar acerca de crear conversaciones. Vamos a estar aquí en Colosenses 4 a hoy, Colosenses 4, y vamos a ver en los versículos 2 al 6. Y quiero señalar unas verdades aquí que te van a ayudar a poder entrar a las conversaciones diferentes. A veces yo pienso que las personas me dicen: oh, James, no sé cómo empezar una conversación, o muy raro para mover las palabras, la conversación, y vamos a encontrar una manera de encontrar naturalmente un proceso aquí. Vamos a ver aquí Colosenses 4, versículo 2. Dice: devótense a oración, manténganlos alegres con una actitud de agradecimiento, orando en el mismo tiempo por nosotros también, que Dios abra las puertas para la palabra, para que nosotros podamos hablar el misterio de Cristo, en el cual yo estoy impresionado, que yo pueda hacerlo claro de la manera que debo hablar, siendo con sabiduría con los de afuera, haciendo lo mejor de las oportunidades, y deja que tu plática sea sazonada con sal, para que tú sepas cómo responder a cada persona. Un pensamiento extraño, bueno, aquí, ¿cómo nosotros podemos responder a cada persona? Cada uno de nosotros quisiera saber mejor. Todos nosotros terminamos conversaciones con los de afuera y los de adentro, que desearemos ver respondido diferente de como lo hicimos. Así Él nos dice aquí, nos da unos consejos aquí. La primera cosa es que habla acerca de esta idea de hacer lo mejor de esta oportunidad, de cómo nosotros hacemos eso, cómo nosotros creamos estas conversaciones aquí. Devótense a oración. Y yo sé que han oído muchas veces de mí, una o dos veces. La idea es que sigue siendo verdad. Tenemos que ser aquellos que
Seamos divinamente dependientes, divinamente dependiendo de Él. No confiar en ti mismo, confiar en Dios. Yo sé que necesito a Dios, así yo puedo orar más. Han estado orando unos ustedes más por las últimas semanas que los últimos meses. Miran las diferentes circunstancias aquí que los ponen a ustedes, que le dicen, oh, te necesito Dios, y dependas de eso. Es un buen lugar para estar ahí. Así pues, es el comienzo de las conversaciones ahí, que no nos centremos a las cosas o no tratamos de iniciar cosas de nosotros mismos, por nosotros mismos, que venimos a ser personas que dependemos de Dios. Así, ¿de qué estás orando tú? Te pregunto. ¿Cómo tú desarrollas una vida de dependencia de Dios? Tú puedes hacer en diferentes maneras. Yo les he dicho diferentes maneras que yo uso para pensar en eso. Cada vez que estoy entrando al carro, yo estoy orando por aquellos locos choferes, que Dios les dé gracia, que manejen mejor. Yo oro que yo pueda manejar bien cuando miro las emergencias, las luces de emergencia. Oro por los de emergencia. Yo uso es para orar eso. O por mis vecinos, o entrar a un lugar antes de que salga del carro, antes de que conteste el teléfono. Trato de tener una pequeña oración con el Señor, pidiéndole que Él me dirija, pidiendo que Él me llene y que me dirija, para que yo pueda crecer en mis conversaciones con otros, que sean más como Cristo. Yo les animo que piensen en eso, que sean divinamente dependientes de Él. Así dice Él, que quieren estar orando. Quiero que oren manteniendo una actitud de agradecimiento. No te quejes tanto. Sé aquellos que glorifican, que declaran que tan bueno ha sido Dios por nosotros. Si le pides a Dios algo, asegúrate que vengas a darle gracias también. Es un gran recordatorio esto, que te mantiene alerta. Y luego dice después, quiero que ores, Pablo, el hombre del Evangelio. Él dice, ora por nosotros, que Dios abra las puertas para la palabra, para que nosotros podamos hablar el misterio de Cristo, que lo haga claro de la manera que debo de hablar. Es cosa interesante aquí. Yo quiero que tú ores, porque yo dependo en Dios que Él haga estas tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Yo que estoy orando que Dios abra las puertas. Una de las cosas que tenemos que reconocer aquí es que Dios abre las puertas para nosotros, para compartir el Evangelio. Y así queremos hablar a alguien ahora. Quizás yo tengo que hablarle. Ese es el Espíritu dirigiéndote. No deje que sea el temor o la carne que nos dirige, pero queremos ser dirigidos por Dios. Y así pues, mientras yo tengo ese encuentro con ustedes caminando por la calle a alguien, no pasa muy seguido, pero tú necesitas que leer esto. Mi respuesta natural, no reconozco quizás sea un creyente o sea un cristiano. Yo no lo quiero. Tú me estás ofendiendo. Estás entrando al lugar en el cual que no es amoroso, atractivo, o yo quiero que ores que Dios abra las puertas. Es sorprendente aquí. Quiero compartir un versículo en las Escrituras que me conmueve. Es interesante aquí porque parece que ser contradicto a lo que entendemos del Espíritu Santo. En Hechos 16, 6 y 7 dice, Pablo está hablando aquí, y Barnabás, estos misioneros que estaban, Pablo y Silas, y dice, pasaron por Filicia y Galacia, y se les impidió por el Espíritu Santo que hablaran en Asia. ¿Qué? El Espíritu Santo le dice en la palabra de Dios de predicar a toda la creación. Cuando estas personas iban a entrar a esta área, le dicen, no hablen ahí. Ahora, nosotros nunca entendemos eso, pero Dios tiene el tiempo. Dios sabe cuál es lo mejor. Quizás porque quería que Pablo y los filipenses que él tenía que ir, porque él ya tenía preparado pues, las personas ahí. Pero nosotros tenemos que ser sensibles al tiempo de Dios. Entraron a Malasia y querían ir a Finea, y el Espíritu de Jesús no les permitió. En dos lugares, en la vida de Pablo, en el servicio misionario, se les dijo, no, hables aquí.
Eso me conmueve a veces porque dice, oh, siempre es un tiempo para compartir el evangelio y hay esta sensibilidad aquí que tenemos que tener el Espíritu Santo, lo que Él está haciendo. Oramos que Dios abra las puertas y luego después fue dirigido a Filip y luego y la iglesia se estableció ahí. Dios le dirigió y abrió la puerta a ellos. Y luego dice que hablemos el misterio de Cristo, que yo he sido un prisionero para hacerlo claro de la manera que debo de hablar. Tenemos este misterio aquí. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo en ti es la esperanza, que Dios es trabajando en ti cuando tú pones tu fe en Cristo. Todo aquel que en Él cree recibe el perdón de pecados. Es la decoración de la promesa para nosotros. Vimos eso la semana pasada, Hechos 2, no hay ningún otro nombre en la tierra en el cual pueda ser salvo. Ahora pues dice, yo quiero ser claro. Yo no sé hacia ti, pero si tú has leído tu Biblia antes, Pablo parece estar muy claro a mí. ¿Has pensado algún día que la razón de Pablo está tan claro en sus escrituras es porque él dependía mucho de Dios para hablar a través de él? Queremos ser claros con otras personas. Quiero animarles que seas una persona que dependes divinamente porque Dios te llama que dependas a Él para abrir las puertas para conversar con otros. Eso es una de las maneras que entramos a estas conversaciones con personas, porque si le pidemos a Dios por esas oportunidades, oramos por aquellas situaciones que se abran, y luego Dios te va a dirigir y va a todas las personas con las cuales tú oras, quizás cada día. Yo no lo hago, pero muchas veces encuentro que al momento que yo oro, yo recibo la oportunidad cada día. No en el tiempo que va a venir, pero yo debo estar sensible a su dirección. La siguiente cosa dice aquí, sea divinamente dependiente, conduciéndose con sabiduría con los de afuera, haciendo lo mejor de la oportunidad. Haciendo lo mejor de la oportunidad. Bien, Él nos dice que hay oportunidades y que nosotros tenemos que hacer lo mejor de ellas. Ahora, conduce con sabiduría, mi conducta importa. Y las oportunidades para hacer testimonio depende de cómo ser sabio, de cómo Dios nos dirige y cómo está trabajando. Tenemos que ser personas que consideramos nuestras acciones y nuestras palabras. Esto va a ser el mejor manera de llevar a esta persona a Cristo, influenciar a otros. Yo les animo aquí que sean ser estratégicamente sabios. De eso quiere decir que vas a responder a otros con respeto de cómo la otra persona piensa y se siente. Hablamos la semana pasada de esto en 1 Pedro 3, cuando él habla ser gentil y con reverencia. Y es interesante aquí un concepto paralelo. Yo quiero que hables a otros haciendo lo mejor de las oportunidades. Es interesante pensar aquí cómo Jesús habló a otros. Siempre yo quiero ser más como Jesús. Cómo Jesús habló con otros. Él iniciaba muchas conversaciones para la mujer en el pozo y le dice, ¿puedes darme agua? Y caminando en el camino mira arriba en el árbol y luego le dice, Zaqueo, bájate, vamos a comer. Estas eran conversaciones que comenzaban ahí, eran muy naturales. Así pues, yo quiero que pienses en esto. Si vamos a ser sabios con los de afuera, afuera yo quiero decir aquellos que no están dentro en la fe, aquellos que no están en la iglesia, aquellos que no están en el cuerpo de Cristo. Dice que tenemos que discernir las condiciones con las personas que estamos hablando. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando en sus vidas que yo pueda hablar a ellos? ¿Cómo sé esto? Yo tengo que aprender a escuchar a las personas.
¿Ves? Que todos tienen una advertencia de Dios o Dios. La Biblia dice claramente que cuando nosotros pensamos, oh, estas personas niegan a Dios y dicen Dios no está ahí, aún negando a Dios hay un reconocimiento del Dios que tratan de negar. ¿Hace sentido eso? Hay este sentido aquí, que ¿por qué tú vas a ser ateo si estás creyendo en algo que no es? El que estás tratando de empujar a retirar la realidad. La Biblia dice es que los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento declara noche tras noche, habla y revela a Dios a nosotros. En Romanos 1 dice, ya han estado familiares con ese pasaje, quizás no, pero dice aquí, hablando de aquellos que no conocen a Dios, dice, eso que no se conoce por Dios es evidencia de que Dios hizo la evidencia a ellos. Ellos que no conocen a Dios, se les evidencia de ellos, porque la creación del mundo habla su poder y su divina naturaleza claramente han visto y entendidos por aquel que fue hecho para que ellos no tengan excusa. La creación de Dios ya habló a ellos. Yo leí algo en el libro y dice que Dios hizo el mundo tan grande que no te puedes levantar y no te puedes tropezar con él. Me gusta esa idea y miro eso en muchas diferentes maneras. Cuando estamos hablando con otros, tú no tienes que convencerlos de que Dios está ahí. Pero lo que tienes que descubrir es qué piensan del Dios que está ahí. Y piensan que no está ahí, están enojados con el Dios que está ahí, tienen dolores de las percepciones que no dio respuesta a Dios o en su niñez. Yo he encontrado muchas perspectivas si yo estoy dispuesto a escuchar. Y luego dice que yo tengo que ser sabio, conducir con sabiduría con los de afuera para hacer lo mejor de las oportunidades y hablar de Jesús. Yo encuentro que yo tengo que descubrir dónde está esta persona porque yo tengo la tendencia de asumir que yo sé. Y yo pienso donde yo estoy, o yo pienso que ellos están, pero si yo les escucho bien, yo voy a descubrir que las personas te van a decir. Ellos usualmente van a estar contentos si eres una persona salva para hablar con ellos, que no brinques a su garganta en las conversaciones. Las personas quieren hablar acerca de las preguntas que tienen acerca del Creador, las preguntas que tienen de Dios o preguntas de Jesucristo. Así pues, tú tienes que conocer a las personas, eso es ser sabio. Encuentra esas cosas porque la sabiduría puede dirigirte a hacer lo mejor de la oportunidad. Así pues, toma la situación en la cual tú estás cada día y quizás tú estés aquí en una situación, quizás estén 10 o 20 situaciones, eso depende de su trabajo, tus responsabilidades del día, que te van a dar un lugar para responder a otras personas. Así pues, cuando yo estoy en mi oficina, mis situaciones para hablar a las personas son muy limitadas. Tienen que tener una cita conmigo, tienen que llamarme por teléfono. Pero cuando yo estoy en mi vecindario, cuando yo estoy caminando de aquí a la casa, muchas oportunidades se abren a mí. Y así pues yo estoy orando por esas cosas. Pero cuando hablas de ser sabios, yo voy a darle una ilustración creativa aquí de cómo trabajo en mi vecindario. Así pues, en mi vecindario, también vivimos en la Easy Street, es una camino que brinca, tengo flores y camino alrededor viendo la creación de Dios y cómo está floreando, cómo está creciendo, muriendo, cómo la estamos cuidando. Pero yo he encontrado que cuando yo estoy en casa, la manera en la cual yo me pongo en posición para hablar en mi propiedad, depende si hay personas que están pasando por mi propiedad, me hablan, porque el camino de tierra pasa por mi propiedad. Así pues, las personas pasan ahí, varias personas viven junto conmigo y las personas pasan y basadas y yo estoy abierto a ellos o cerrado de ellos o me volteo para otro lado y las personas se paran y hablan. Así pues, el otro día, Susi, estábamos en la yarda y luego le dije, vamos a ver esta otra flor. Mi esposa me conoce muy bien y me dice, tú no vas ahí para ver esa flor, tú vas ahí porque tú sabes que si tú te paras ahí, esa persona que va manejando por el camino se va a parar y va a hablar contigo. ¿Y sabes qué? Y fue
una divina oportunidad. Y la persona se paró, empezó a hablar con nosotros acerca de los retos que ella tenía y compartimos ánimo y a ellos. Y eso es, hay oportunidades alrededor de ti, pero tienes que levantar los ojos para tus propias actividades, qué es lo que estoy haciendo contigo y alrededor de ti, que te va a permitir que entrar a otras conversaciones, porque podemos ser tan muy ocupados y no reconocer lo que está pasando alrededor de nosotros. Así pues, ahorita en la primavera es una gran oportunidad y el verano para compartir a Jesús, porque muchas personas quieren estar afuera, aunque otros nos dicen que debemos de quedarnos adentro. El pensamiento es se nos ha dado oportunidades. El coronavirus puede ser una poderosa oportunidad que podemos recibir en la vida, porque las personas están pensando acerca de la muerte, están pensando de estar enfermos, de la instabilidad de las situaciones económicas, y tenemos grandes dificultades que vienen adelante. No te cierres, ábrete a las oportunidades que Dios te dé y que vayas a tener. Para tengas significantes conversaciones en la situación, para cuando la situación llegue, tú seas alguien que puedas hablar con ellos. Así, ¿cómo llegamos ahí? Es cosa interesante aquí leyendo el libro, aquí El espacio de Dios, y por Doug Paulus, leí otro de ellos, Resistente Evangelismo, muy buenos libros, pero él habla acerca de pedir, hacer preguntas haciendo preguntas que conmueven. Es esta pregunta que nos dice, ¿por qué Dios, por qué piensas eso de Dios? Y compartir algo te permite entrar a las conversaciones. ¿Cómo hace lo mejor? ¿Cómo hace lo mejor de las oportunidades? Bueno, ¿por qué no les doy preguntas a las personas? A veces nosotros los cristianos queremos darles la respuesta porque ya tenemos la respuesta. Yo te voy a dar la respuesta, pero quizás no tenga la respuesta que ellos están buscando. Pero si tú tomas el tiempo para hacerles una pregunta, ellos van a descubrir la respuesta. No nos gusta a todos descubrir las verdades en vez de empujárnoslas por nuestra garganta. Así pues, si tú haces a las personas más receptibles cuando hacemos preguntas, si mientras hacemos una pregunta las personas buscan la verdad y los va a llevar a la respuesta. Piensa en esto. ¿Por qué Jesús le hizo la pregunta al joven rico? ¿Por qué me llamas tú bueno? Las personas siguen divirtiendo acerca de esa pregunta, te hace pensar esto. Ese hombre pensaba, ¿cuál es qué mide lo bueno, qué no es bueno? Y lo lleva de las discusiones. Tuve una con un vecino no hace tiempo y les pude ver que ellos estaban leyendo la Biblia, estaban hablando de estas cosas, haciéndoles una pregunta, ellos empezaron a compartir de dónde ellos estaban, que te va a dar el lugar para responder. Yo les hice una pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de las condiciones del hombre? Bueno, yo sé que dice que yo puedo decirle a alguien, la Biblia dice que todos han pecado y no han pedido la gloria de Dios, pero es como el dedo en el pecho. Esa es la verdad. No te digo que hables la verdad, pero puedes encontrar manera para descubrir, que las personas descubran la verdad y puedan ser más receptibles. Así pues, cuando Jesús hablaba con los fariseos, ellos sabían la verdad, ellos pensaban que sabían, pero Jesús les llamó ciegos. Si tú ves a una persona ciega, ¿cómo te acercas a ellos? La pregunta le dice, ¿qué se permite hacer en el sábado? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Por qué les hace esta pregunta? Porque ellos tenían una perspectiva del sábado y él estaba retando su pensamiento, no confrontándolos directamente, pero haciéndoles una pregunta y hacerles que ellos pensaran de qué tenía que pasar esto los sábados. Y lo hizo de diferentes maneras con las personas que directamente estaban opuestos. Piensa que si alguien es muy hostil a la verdad o resistente al evangelio, no tengan miedo a hacerles unas preguntas acerca de sus creencias, acerca de su perspectiva, pero
Las preguntas abran las oportunidades para el diálogo y eso es la conversación, es lo que queremos que tengamos. Es diferente de matar. El diálogo es una conversación de dos personas donde compartes para allá y para acá. El que mata, el que mata, diálogo toca. Esa es mirada equivocada y empiezas a dar el sermón y cuando tú empiezas las personas se cierran. Queremos abrir las puertas con las personas. Es interesante. Lee tu Biblia. Jesús dio trampas trampas mortales o él hizo diálogos. Ahí es donde Jesús predica y fue muy claro. Pero cuando miras uno con uno, o uno con un pequeño grupo o aún en el grupo grande, él hace preguntas. Y repetidamente, Jesús tenía estas conversaciones que estaban pasando con las personas y yo pienso que es interesante porque el diálogo crea el sentimiento de respeto. El diálogo lleva a descubrir las creencias y las personas buscan un lugar seguro donde compartir sus creencias y sus creencias pueden ser examinadas con diferentes preguntas y si tú tratas de empujarle la verdad a otras personas, ellos no están dispuestos a explorar el punto que tú estás tratando de hacer porque ellos se sienten empujados. Así pues, yo quiero que pienses en esto. ¿Es posible que las preguntas puedan ser más importantes que las respuestas cuando viene acerca de las conversaciones? Yo no estoy diciendo que no tenemos que tener respuestas. Hablamos la semana pasada de estemos preparados para dar respuesta, pero si las personas no saben dónde están las personas, estás dando la respuesta que ellos necesitan. La pregunta son más importantes que la respuesta para conducir las conversaciones en vez de dar regaños. Yo puedo pararme aquí y darle la respuesta, pero casi todos ustedes sentarse y recibir una conversación conmigo. Es donde llevamos el mensaje a un grupo grande. Pero cuando ponemos preguntas a las mentes de las personas, les permitimos que ellos reflejen personalmente, se disciplinen o sea considerados y evaluar y buscarlos en su propia manera. Es como el gancho que entra a la mente y se queda ahí y no se sale porque yo sé y me pregunto qué quiere decir eso. ¿Quién es el Hijo de Dios, el hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Cuál es el punto de la vista de Dios? Y preguntas que hacen que pensar a las personas. Jesús hizo preguntas todo el tiempo. Piensa en esto. ¿Por qué Jesús le preguntó a sus discípulos? ¿Quién dice las personas que yo soy? Porque Jesús estaba en misión. Jesús, él sabía, Dios le dio esa habilidad a través del Espíritu Santo. Cómo eso trabaja, no entendemos completamente, pero él entendía eso. Cuando Dios hace preguntas, él no está buscando información, él trata de revelar algo a nosotros. ¿Qué dicen las personas que yo soy? Jesús quiere que sus discípulos piensen acerca de las perfecciones que las otras personas tienen. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros que uno de los profetas. Y Jesús les hace otra pregunta. ¿Quién dices tú que yo soy? Es una pregunta muy significante para responder. ¿Quién dices tú que Jesús es? Y eso es lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una proclamación muy clara. Es diferente en el nivel de afirmación de verdad de Jesús decir yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Crees tú eso? Todos movían su cabeza. ¿Entiendes la diferencia ahí? La pregunta puede traer una personal interacción. Tenemos que ayudarles a las personas a descubrir las respuestas y la mejor manera es no darles la respuesta, pero haciéndole buenas preguntas. Yo quiero que piensen en esto. Así pues, ¿cómo esto trabaja? Vamos a ver que si tú estás hablando con tu vecino y le dices algo acerca, oh, Dios es tan bueno y es un día muy hermoso, amo su creación, y la otra persona dice, oh, ¿sabes qué? Hay extraños extraterrestres aquí que están en la Tierra. Tú estás sentado ahí pensando, tratando de entender lo que él dice. Es un buen tiempo para hacer una pregunta.
lo que puedes venir con él para atrás y decir, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es verdad. Tenemos esta relación con tu vecino ya, ¿verdad? Pero si ellos dicen, no, yo creo que los extraterrestres poblaron la Tierra, ¿por qué no les das una pregunta que les haga pensar? Como decir así, yo me pregunto, ¿cómo tú llegaste a esta perspectiva? Ahora en vez de llamarles locos o de estarles, les invitas a que ellos compartan su creencia contigo y tú vas a saber cuáles las verdades y verdades usar para ayudarles a caminar a la verdad. Otras preguntas que tú tienes que hacerles para explorar sus creencias. Tenemos que tener un tiempo para hacer preguntas y eso envolver a las personas en la conversación en vez de predicarles. Es raro que yo soy predicador, pero predicar tiene sus oportunidades. En las conversaciones generalmente no quieren ser predicados, tienen un diálogo. Eso es por eso nos invita a que seamos sabios de vivir una manera con estrategia y hacer lo máximo de nuestras oportunidades. Y eso viene de haciendo preguntas, entrando a estas discusiones. Y luego va a decir, deja que tus pláticas sean con gracia, sazonado con sal, para que sepas cómo responder a cada persona. Bien, aquí casi nos lleva al primer versículo donde le dimos, deja que tu diálogo siempre sea lleno de gracia, aún sea sazonado con sal. En nuestras conversaciones de Jesús siempre deberíamos de sonar como Jesús. Cuando los fariseos trajeron a esa mujer agarrada en adulterio, dice, agarramos a esta mujer en adulterio. ¿Qué dices tú que debíamos de hacer? Cuando Jesús tenía una conversación con ella, ¿qué dijo? Yo no te condeno. Ve y no peques más. Había gracia, se ofreció gracia en ese momento. Empezó a descubrir las que personas crees. Cuando entramos a una relación, una de las cosas que tenemos que decir, ¿estoy comunicando gracia o vengo como la ley? Así pues, tú puedes decir a las personas verdades, pero eso no quiere decir que los mueve a ello. Pero la gracia es atractiva. Las conversaciones deben ser con gracia, con temor, no temor o con ley, pero tienes que ser una persona sea de esta manera. Personalmente de gracia, habla de una manera que des esperanza, que les dé confianza, que no hablamos de pecado, todo lo tenemos que hablar acerca de él, pero de la solución, pero podemos hablar con gracia. Así pues, mira tus palabras. Él dice, sazonado con sal. Así pues, muchas veces nosotros nos gusta la sal, ¿no? Una papa, si no es papa, al menos que tú le pongas sal. Pero sí, si tú vas a tener una papa en mi casa y yo le digo, déjate pongo sal ahí, y yo agarro este contenedor y yo empiezo a poner sal, ¿tú qué estás pensando? No quieres eso. ¿Es sal? Sí. ¿Sal es buena para el sabor? Sí. Pero mucha de lo bueno es malo. Es cosa interesante aquí que la sal tiene una gran habilidad. Yo pienso que es interesante. Nunca había entendido esto. Leí esto dice que la ciencia atrae los sabores ahí y los dulces los hace más fuertes. Así pues, el azul hace
las comidas amargas más poderosas y las revueltas más atractivas. Así yo quiero que tus palabras sean sazonadas como si estuvieran con sal, que tú abres a las personas de alguna manera que los haces más atractivo. Porque quizás la última persona que habló a ellos como de Jesús le puso todo el bote de sal. Yo pienso que a veces ese es el caso. Tenemos que usar sal con cuidado. Bien, y hay cinco sabores: amargo, dulce y salado y mixto. Lo mixto es que es salado un poco también, que viene con el bacon. El bacon todos nos gusta, ¿no? Les voy a dar una ilustración. Quiero que tus conversaciones sean de Jesús, tengan más bacon. Es una atracción. Quizás no la idea de decir, oh, necesitas, tienes que ver ahí, tiene gran sabor, viene de allá abajo. Y cómo nuestras pláticas no tienen sal. Cuando estamos hablando con algo, les digo, oh, tú no debes estar haciendo eso. ¿Sabes qué? Un no cristiano hacen cosas que no deben de hacer, así también los cristianos, pero el cristiano no tiene que empujar al no cristiano y no decirle cómo actúe. Hasta que venga Cristo, ellos van a estar viviendo de pecado en pecado. Hasta que tú vengas, poner tu fe en Cristo Jesús, vas a continuar viviendo en tu propia carne. Hasta cuando tú vienes con Cristo es cuando tú escoges. Así no trates de formar la vida de los no creyentes. Tenemos que formar la vida de los creyentes. Una verdad aquí, debemos animarnos. Cristo Jesús habló de quién Él era, habló de una manera muy maravillosa y dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. Todas esas palabras atractivas ahí. Él también dice que Él es el juez. Sí lo hizo. Pero ¿cuál es el enfoque principal en esto? Dice siempre bendecir personas con nuestras conversaciones, animales, que otras personas quieran escucharte. Así pues, hay aquellos que matan las conversaciones que hemos estado hablando cada semana. Dice aquí, modifiqué un poco. ¿Cuáles son los que matan las conversaciones que hablamos aquí ahora? Si vas a compartir con otros, ¿qué es lo que tú vas a hacer que va a matar la conversación? Va a cerrar y no te va a dejar con la puerta abierta, de hacerte esas personas que las personas tratan de evitar. Bueno, dos cosas. Una es egoísmo. Cuando la plática es todo acerca de ti, cuando yo hablo acerca de mí más que de alguien más, alguien dice, una persona de ser interesante es ser interesante en otra persona. Yo pienso que eso es muy verdad. Pienso en esto mientras que entramos a la siguiente estación. Están más considerando de compartir tu pláticas políticas acerca o descubrir las necesidades espirituales. Yo quiero hablar o quiero escuchar. Egoísmo es lo que mata las conversaciones. Otro es hablamos esto, los que combaten. Yo saco la navaja, te voy a convencer con el poder de la persuasión, y tú tienes que escucharme, y yo sé la verdad, y tú no sabes, vas a tener la navaja en vez de un diálogo. Dios tiene un plan para nosotros, para no estar preocupados de corregir, hacerlo mejor, pero acercarse más al Salvador. No podemos retirarnos de lo que está bien y es mal, pero la manera que conversamos, eso va a ayudar a las otras personas. O sea, los de afuera no son tus enemigos, son víctimas del enemigo, y quizás estén unidos al enemigo, pero nosotros conocemos al Salvador que murió por todos los hombres, y queremos compartir el amor que Dios tiene. Queremos las palabras con cuidado, sazonadas con sal, sabiendo cómo responder a cada persona. Dios te invita a que des gracia personalmente y con las conversaciones personales. ¿Sabes cómo responder a cada persona? Yo no.
hasta que el Espíritu Santo venga a mí. Vamos otra vez, regresamos a orar, pidiendo, haciendo preguntas, escuchándole a ellos para que yo pueda responder personalmente a ellos, a cada persona. Bien, Jesús habló con Nicodemo diferente de que la mujer en el pozo. Jesús habló con a Mateo, al cobrador de impuestos, diferentes a Natanael. Cada persona era diferente. En esos lugares vas a ver que Jesús siempre dirigió su mensaje a llenar sus necesidades. Eso debemos estar haciendo. El Evangelio de Cristo Jesús es que Jesús murió en la cruz, resucitó de los muertos y ahora vive en el cielo alto. Él murió por mis pecados, Él resucitó al tercer día. Este es el mensaje que tenemos que llevar, pero la aplicación no son recibidas porque no tenemos relaciones, que tenemos que compartir el Evangelio, pero comparto este mensaje con ustedes. Todo aquel que en Él cree va a ser salvo. Si no has puesto tu fe en Cristo, ahora es el día de llamarle a Él. De decir, Dios, yo no entiendo todo esto, pero yo sé que soy pecador, necesito un Salvador. Por favor, perdóname, sálvame. Y todo aquel que proclame el nombre del Señor será salvo. Esa es su promesa, es el mensaje que queremos darle a las personas. Pero yo quiero, animales, que mires esto personalmente, que vengas a conocer personas con nombre, que vengas a conocer las familias, que seas alguien que conoce a alguien que tiene cuidado de ellos y que las personas sepan que tú cuidas de ellos y quieran escucharte. Y cuando lo que tú tienes que compartir, hacemos conexión con otros con esta conversación. Yo quiero, animales, que empieces a tener eso. Tú puedes saber cómo responder a cada persona si tú dejas que el Espíritu Santo te enseñe. Estudiando tu palabra, oración puede abrir las puertas para compartir con gracia a Jesús con otros. Y devota oración, y así pues que todo esto trabaje junto, de cómo discernir cada persona en diferentes situaciones, siendo rápido para escuchar, lento para hablar y lento a enojarse. Quiero, animales, que sean una persona que ora, sea la persona que escuche y sea una persona que hace buenas preguntas y que sea una persona que bendice. De bendecir a las personas con la verdad es la manera para que ellos vengan a conocer la verdad, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y eso es la conversación que animamos a otros que les sigan a Él. ¿Puedes orar conmigo acerca de esto? Padre, todos nosotros tenemos luchas en esta área. Algunos de nosotros nos cerramos y no decimos nada a nadie. Y otros de nosotros hablamos mucho, muy valiente a veces. Nosotros queremos ser más como Jesús. Queremos ser aquellos que hablan con la sal del Cristo en nuestra vida. Traer el sabor de gracia a las personas en las conversaciones con nosotros. Demuéstranos cómo acercar a las personas y animarles y que ellos tengan la conexión con la verdad y cómo poder hacer mejores preguntas. Danos tu dirección y te damos gracias que tú eres el perfecto y la esperanza y el justo guía, el Dios del universo, nuestro Creador glorioso. En el nombre de Jesús te pidemos. Amén.